incluso se disuelvan en el agua. Cruzar el Rubicón. Es una de esas frases que, usamos constantemente. La soltamos para decir que hemos tomado una decisión irrevocable, que ya no hay vuelta atrás. Que hemos pasado un punto de no retorno, sí. Exacto. Pero claro, rara vez nos paramos a pensar en la historia que hay detrás. Y la de hoy, es una historia que literalmente cambió el mundo. Totalmente. Así que para nuestro análisis de hoy, nos hemos metido de lleno en ese momento exacto. Queremos entender no solo qué pasó, sino por qué. El por qué es lo fundamental. ¿Cómo es posible que el simple acto de un general cruzando un riachuelo con sus soldados se convirtiera en una declaración de guerra que acabaría con una república de 500 años? Vaya pregunta. Los protagonistas claros son archiconocidos. Julio César, por un lado, y el Senado de Roma por el otro. Y la República Romana lleva décadas en crisis, con una tensión política que se masca en el ambiente. Es un polvorín. A punto de estallar. Exacto. Para entender la magnitud del acto de César, no podemos fijarnos solo en su ambición, que la tenía. La clave, la verdadera razón por la que este acto fue tan sísmico, está en las reglas del juego, en una ley sagrada que estaba a punto de hacer saltar por los aires. Empecemos por el escenario, que tiene su ironía. El río Rubicón, según nos cuentan las fuentes, no era el Danubio ni el Nilo, no. Para nada. Era un arroyo, un riachuelo bastante modesto, en el norte de Italia. Y claro, la pregunta es obvia. ¿Qué tenía de especial este riachuelo para que se liara la que se lió? Y la respuesta, como decías, está en la ley. Venga, vamos a desgranar esto, porque aquí está el meollo de todo. Pues sí. La palabra clave es imperium. Exacto. El imperium elam, para que nos entendamos, el poder de mando. El derecho a mandar. Justo. Concretamente, era la autoridad suprema tanto civil como militar, que se le otorgaba a ciertos magistrados. En este contexto, los gobernadores de las provincias, como lo era César en la Galia, tenían imperium. ¿Vale? Esto significaba que eran los comandantes en jefe de las legiones que estaban en su territorio. Tenían poder de vida o muerte sobre sus soldados y sobre los habitantes de la provincia. O sea, un poder casi de rey, pero limitado geográficamente, ¿no? A su provincia, precisamente. Y ahí, justo ahí, está la madre del cordero. La ley romana era extraordinariamente estricta en este punto. Un gobernador con imperium podía hacer y deshacer a su antojo dentro de su provincia, pero existía una línea roja que no podía cruzar bajo ningún concepto: la frontera de Italia. El propio Rubicón. El Rubicón era esa frontera en el noreste. Italia era considerada una extensión de la propia Roma, un espacio sagrado que debía estar libre del poder militar de los generales. Ah, claro. Era la garantía de que el poder civil, o sea, el Senado, controlaba el corazón de la República. Espera, para que nos hagamos una idea clara, esto es como si hoy en día una ley obligara a un general que vuelve de una misión en el extranjero a dejar todos sus tanques, sus aviones y a todos sus soldados en la frontera. Exactamente. Antes de poder entrar en la capital. No es una sugerencia, es una obligación legal con unas consecuencias brutales. Justo esa es la analogía. Y las consecuencias no eran una multa, La ley era taxativa. Cualquier general que cruzara la frontera de Italia al mando de sus tropas, aunque fuera con un solo soldado. Uno solo. Uno. Se convertía automáticamente en hostis, un enemigo público del Estado. Vaya. Él y todos sus hombres eran considerados traidores y proscritos. Y la sentencia era la muerte. Uf. Por eso, cualquier general tenía la obligación de disolver su ejército antes de regresar. Era el cortafuegos constitucional definitivo para evitar un golpe de Estado. Vale, el cortafuegos está clarísimo. Ahora, pongamos a César delante de ese cortafuegos. Está en la Galia, ha pasado casi una década de campañas, es inmensamente rico, súper popular entre el pueblo y, lo más importante, sus legiones le adoran. Pero su mandato se acaba. Y sus enemigos en el Senado, liderados por su antiguo aliado y ahora archirrival, Pompeyo Magno, lo saben. Claro.
Llevan años viéndole acumular poder y están aterrorizados. No quieren que vuelva a Roma como un héroe de guerra que pueda presentarse a cónsul y hacerse con todo el poder. Temen que se convierta en un dictador. Exacto, como ya había pasado antes con otros generales como Sila. El precedente era peligroso. Entonces, le tienden una especie de trampa legal. Totalmente. Le mandan una orden directa del Senado. Tu mandato ha terminado. Disuelve tus legiones y regresa a Roma de inmediato. Pero como un ciudadano privado. En cuanto fuera un ciudadano normal, sus enemigos planeaban sepultarlo en juicios por corrupción, por irregularidades. Sabían que si obedecía, su carrera política estaba acabada. Lo estaban acorralando. Claro, el Senado está usando la ley para protegerse, pero al mismo tiempo están arrinconando a un hombre que es increíblemente poderoso y popular. Es una jugada muy arriesgada. Muy arriesgada. Y la respuesta de César es, en lugar de obedecer, hacer todo lo contrario. Reúne a su legión más leal, la Legio XIII, y en pleno invierno marcha hacia el sur. Directo hacia esa línea roja. Hacia el Rubicón. Una desobediencia flagrante y total. Las fuentes nos sitúan en la noche del 10 al 11 de enero. El historiador Suetonio nos regaló una escena que es casi de película. A ver. Describe a un César detenido en la orilla del río, atormentado por la duda, consciente de que ese paso sumiría al mundo en una guerra. ¿Qué momento? Nos cuenta que se vuelve a sus oficiales y dice: «Todavía podemos volver». ¿Es un instante de una tensión dramática brutal? Suetonio incluso le mete un elemento fantástico, ¿no? Sí, para darle más épica todavía, dice que apareció de repente una figura de gran estatura tocando una flauta, que le arrebató una trompeta a los soldados, la tocó con fuerza y cruzó el río. Vaya. Y César lo interpreta como una señal de los dioses y grita la famosa frase antes de ordenar avanzar. Que es obviamente un adorno literario, claro. Por supuesto, pero nos da una idea de la importancia que los propios romanos le dieron a ese momento. Fue algo que les marcó. Y más allá de apariciones, las fuentes nos dicen algo sobre lo que el propio César dijo. Y ahí está la frase que ha resonado 2 milenios. Alea y acta est. ¿Pero qué quería decir realmente? ¿Era un hombre resignado al destino o un jugador que lo apostaba todo a una carta? Esa es la gran pregunta, y la respuesta depende de la fuente que leas. La versión más conocida, la de Suetonio, es la latina alea y acta est, que tradicionalmente traducimos como «la suerte está echada». ¿Ya? Esta traducción transmite una sensación de fatalidad, ¿no? De que los acontecimientos ya se han puesto en marcha y no hay vuelta atrás. Es casi una rendición al destino. Como si dijera, ya no depende de mí. Exacto. Pero hay otra versión que es fascinante. Plutarco, que escribía en griego, afirma que César no dijo eso en latín, sino que citó en griego un verso de una de sus comedias favoritas, del autor Menandro. ¿Ah, sí? Sí. La frase original era «anelipzo cubos». Y la traducción de esta frase es bastante diferente. Significa «que se lance el dado». Que se lance el dado. Ostras, eso lo cambia todo. No es pasivo, es activo. Es una orden. Totalmente. Que se lance el dado no es la frase de un hombre que se resigna. Es la de un jugador que decide, conscientemente, hacer su apuesta. Es una aceptación deliberada del riesgo. Me gusta mucho más esa versión. Y hay incluso una tercera capa. La palabra latina alea no solo significaba dado, sino que también se usaba para nombrar un juego de azar muy popular, una especie de backgammon. O sea que otra posible traducción, y mi favorita, sería que empiece el juego. Que empiece el juego. Esa mentalidad lo cambia todo. Es la de alguien que se siente con fuerzas para ganar. Exacto. Pero, un momento. Si el juego empieza con el lanzamiento del dado, ¿estamos seguros de que cruzar el río fue el primer movimiento en el tablero? Porque he leído que la primera ficha ya se había movido antes de que César llegara a la orilla. Lo fascinante aquí es que si nos atenemos a la cronología estricta, la guerra civil técnicamente ya había comenzado antes de que la primera sandalia de César tocara el agua del Rubicón. ¿En serio? Es uno de esos detalles históricos que lo cambian todo. Vale, ¿qué pasó exactamente? Las fuentes nos cuentan que, mientras César supuestamente deliberaba en la orilla, uno de sus lugartenientes, se habla de Marco Antonio o de Quinto Hortensio, ya había cruzado el río con un pequeño destacamento. ¿Antes que él? Sí, y había tomado por sorpresa la primera ciudad importante al sur de la frontera, Ariminum, la actual Rímini. O sea, que el primer acto de guerra, la primera violación del territorio italiano por parte de las tropas de César, no fue el famoso cruce del propio César. No,
sino la toma de una ciudad por parte de sus hombres. Exactamente. La ocupación de Ariminum fue el primer movimiento militar hostil. Esto implica que la decisión de ir a la guerra ya estaba tomada mucho antes de llegar al río. Claro. El momento de duda en la orilla que describe Suetonio es, muy probablemente, una dramatización posterior para engrandecer la figura de César, para presentarlo como un hombre que carga con el peso del mundo sobre sus hombros. Ya veo. El cruce del río fue el gran acto simbólico, pero la maquinaria de la guerra ya se había puesto en marcha. Eso es increíble. Entonces, si el primer acto de guerra ya había ocurrido, ¿por qué ha pasado a la historia el cruce del río y no la toma de Ariminum? Fue una cuestión de propaganda del propio César, sin duda. Eligió él ese momento como el símbolo. César era un maestro de la propaganda. La toma de Ariminum era una operación militar. El cruce del Rubicón era el mensaje. Ajá. Era César en persona, el procónsul, el general victorioso, desafiando abiertamente al Senado y a la ley. Era un acto de una claridad y una fuerza simbólica brutales. ¿Era la puesta en escena? Era él diciendo públicamente: «Vuestra ley que usáis para destruirme ya no me ata. Acepto vuestro desafío. Que empiece el juego». El cruce del Rubicón fue el titular imborrable de una guerra que en la práctica ya había empezado. Entendido. El juego ha empezado, el dado está en el aire. ¿Qué pasa el día siguiente? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de este desafío tan directo? Caos. Pánico absoluto en Roma. ¿De verdad? Nadie, ni siquiera Pompeyo, esperaba que César se moviera con esa velocidad y esa audacia en pleno invierno. Pensaban que tendrían meses para preparar sus defensas. Se confiaron. Totalmente. Cuando llegan las noticias de que César ha cruzado el Rubicón y avanza hacia Roma, cunde el pánico. Y cuando dices pánico en Roma, ¿qué significa eso para la gente normal? La gente se atrincheraba en sus casas. ¿Qué se sentía en las calles? Pues imagina el terror. Para un romano de la época, la guerra civil era el peor de los males. Una especie de Jerez, de pecado contra los dioses. Claro. Ya habían vivido varias en el siglo anterior y sabían lo que significaba. Proscripciones, masacres, familias enfrentadas. La gente recordaba las historias de sus padres y abuelos. El trauma estaba ahí. El trauma estaba muy presente. El pánico fue tal que los senadores y los magistrados, con Pompeyo a la cabeza, toman una decisión drástica. Abandonan Roma. ¿Cómo? La abandonan. Huyen hacia el sur con la intención de reagruparse y organizar un ejército, pero en la práctica le entregan la capital a César en bandeja de plata. ¿Así? ¿Sin más? ¿Dejan la ciudad vacía de poder? Sin más. No tenían legiones en Italia para hacerle frente. Sus ejércitos estaban en las provincias, sobre todo en Hispania. ¡Qué error de cálculo! Tremendo. César avanza por Italia sin encontrar apenas resistencia. Las ciudades le abren las puertas. Su fama le precede y muchos le ven como un defensor de los derechos del pueblo frente a una oligarquía corrupta. ¿En pocas semanas entonces? En pocas semanas es el dueño de toda Italia sin haber librado una sola batalla campal. Es increíble. Y a partir de ahí, la guerra total, supongo. Sí. A corto plazo se desata la Segunda Guerra Civil de la República Romana. Un conflicto que durará 4 años y se extenderá por todo el Mediterráneo. España, Grecia, Egipto, África. Por todo el mundo conocido para ellos. Exacto. Y a largo plazo, el resultado es la victoria aplastante de César. Tras derrotar a todos sus enemigos, regresa a Roma y es nombrado dictador perpetuo. Dictador vitalicio. Dictador vitalicio. Ese es el fin. El sistema republicano, con sus asambleas, sus cónsules anuales y el poder del Senado, queda herido de muerte. Ya. Aunque será su sobrino nieto, Augusto, quien le dé la puntilla, el cruce del Rubicón es el principio del fin de la República Romana. ¡Qué vértigo! Pensar que el acto de un hombre con una sola legión, en un riachuelo, provocó una reacción en cadena que borró del mapa una forma de gobierno de 500 años. Ese es el poder real de un punto de no retorno. Bueno, hagamos un breve resumen de este viaje. Hemos partido de una frase que usamos en el día a día, cruzar el Rubicón. Sí. Para sumergirnos en la historia del 49 a.C., hemos visto que el meollo del asunto no era el río, sino una ley fundamental sobre el imperium. El poder de mando, sí. Analizamos la decisión de César, las diferentes lecturas de su famosa frase y descubrimos ese matiz clave, que la guerra en realidad ya había empezado. Y que el cruce fue más un acto de comunicación. Un acto de comunicación política de primer orden, exacto. Y si conectamos todos los puntos, vemos que la historia del Rubicón no es solo la historia de la ambición de Julio César. Es, sobre todo,
la historia de un sistema político en fase terminal. Roto por dentro. Exacto. Las leyes que se habían creado para proteger a la República, como esa prohibición de entrar en Italia con tropas, acabaron siendo percibidas por César como un arma que sus enemigos usaban para destruirlo. O sea que su acto ilegal fue... Desde su punto de vista, fue una respuesta defensiva a las maniobras legales de sus adversarios. El cruce del Rubicón no fue la causa de la enfermedad, fue el síntoma más visible de que la República estaba rota por dentro. Y esto nos deja con una pregunta final, que creo que es importante. A ver. La ley del Imperium y la frontera de Italia se diseñaron con un propósito claro: evitar que un general poderoso tomara el control del Estado por la fuerza. Era el mecanismo de autodefensa del sistema, ¿no? Sin duda. Sin embargo, en este momento histórico fue el intento del Senado de aplicar rígidamente esa ley para desarmar a César, lo que, paradójicamente, provocó la guerra civil que se pretendía evitar. Ahí está la clave. Esto nos obliga a reflexionar, ¿no? Hay momentos en los que la aplicación inflexible de la letra de la ley, sin tener en cuenta el contexto político o las consecuencias, puede llevar a la ruptura del propio sistema que la ley debería proteger. Es una pregunta tan relevante para la Roma del siglo I a.C. como para cualquier democracia actual.